La calidad es una característica inherente a cualquier objeto, producto o servicio. Dicha característica es cualitativa, ya que un producto considerado de calidad por una persona puede o no serlo para otras. De este modo podemos definir la calidad como la satisfacción de las necesidades o requerimientos de un cliente. El control estadístico de la calidad reúne muchas de las filosofías japonesas y amplía la aplicación de las herramientas matemáticas y estadísticas, como son medidas de tendencia central, curvas de procesos, diseño de planes de muestreo, diagramas causa-efecto, medición de la productividad, diagramas de Pareto, índices de capacidad, cartas de control, entre otros. Estas gráficas de control se componen de tres límites: límite superior, de el límite medio, también llamado meta, de el límite inferior. O sea, los tres límites importantes: límite inferior, la meta y el límite superior. Ok, aquí como vemos en la primera representación gráfica, es una gráfica normal, o sea que no afecta o que no hay ningún descontrol, se mantiene de manera o se comporta de manera normal. Aquí como vemos ya hay un comportamiento de manera descontrolada. Recordemos que para que haya control, los puntos de intersección donde se trazan tienen que estar cerca de la línea de meta. Si sucede como en este caso, que la línea sobrepasa el límite superior, ya hay un descontrol, o sea que la empresa ya está perdiendo. Aquí como vemos, descendió, o sea, afectó de manera descendente, lo que quiere decir que hubo un descontrol en los puntos, o sea que hay que investigar el por qué está sucediendo el descontrol en esa situación. En todos esos casos siempre hay un descontrol porque no fluye como en el principio de manera constante, no fluye de manera normal, sino que tiene un descenso o asciende de manera absoluta, lo que quiere decir que provoca un descomportamiento en la gráfica. Las gráficas del control para variables lo que miden son la media y rango en un proceso de variables continuas. Un ejemplo de variables continuas son el peso, volumen y la altura. Este tipo de gráficas X-bar lo que indica es un cambio en la tendencia central de un proceso. Esto se debe a factores como desgaste en una máquina, nuevo material más fuerte, que en cierto periodo no hubo materia prima, el aumento o disminución de la temperatura. Las gráficas X-bar indican si hubo pérdida o ganancias en un proceso. Teorema del límite central. Este teorema se basa por dos características que dicen que la media muestral es igual a la media total de la población y la desviación de las medidas muestrales es igual a la desviación de las medidas muestrales entre la raíz cuadrada de la muestra. Podemos observar que algunas distribuciones poblacionales pueden tener una gráfica normal, beta o uniforme. Y para el establecimiento de límites dentro de las gráficas, se establecen los dos límites mediante la fórmula límite de control superior es igual a la media de las medidas muestrales más la desviación normal por la desviación de las medias de las medidas muestrales. Igual, el límite de control inferior es igual a la media de las medidas muestrales menos la desviación normal por la desviación de la distribución de las medidas muestrales. Ejemplo de llenado de cajas. Digamos que un lote grande de producción de cajas de hojuelas de maíz se muestre cada hora. Para establecer límites de control que incluyan 99.7% de las medias de las muestras, se selecciona y pesan 36 cajas al azar. Se estima en 2 onzas la desviación estándar de la población total de cajas, mediante el análisis de registros anteriores. La media promedio de todas las muestras tomadas es de 16 onzas. Por lo tanto, tenemos
La media muestral es de 16 onzas. La desviación de las medidas muestrales igual a 2 onzas. La muestra igual a 36 y la desviación normal es igual a 3. En el cuadro de resultado, prácticamente lo que colocamos fue nuestra media de medidas muestrales y que tenemos una muestra de 36, dándonos entonces por resultado el límite superior de 17, el límite inferior de 15 y la línea meta de 16. Aquí tenemos la gráfica de llenado de cajas, donde podemos observar el límite superior de 17, el límite inferior de 15 y la línea meta de 16 a la que siempre desea llegar la empresa. Estas gráficas de control por defectos son aquellas que se encargan de monitorear, de observar, de vigilar, de inspeccionar todos los procesos con el único objetivo de encontrar la mayor cantidad de errores para darle una mayor posibilidad de respuestas o encontrar la mayor cantidad de falencias con el objetivo de darle una respuesta pertinente. Aquí, como vemos, una simulación, un ejemplo de lo que son los gráficos C, de cómo varían dependiendo de la cantidad de muestra o de los datos que ya hemos obtenidos en la investigación o en la gráfica pertinentes. La compañía de taxis Taxi Red Top Cab recibe varias quejas al día acerca del comportamiento de sus conductores en un periodo de 9 días, donde días es la unidad de medida. El dueño recibe el siguiente número de llamadas de pasajeros enfadados: 3, 0, 8, 9, 6, 7, 4, 9 y 8, con un total de 54 quejas para calcular los límites de control del 99.7%. Una manera más eficiente o más fácil de poder resolver este problema es utilizando la tecnología de QM for Windows, donde tenemos la cantidad de días versus la cantidad de defectos que se obtuvo en los días. Para el día 1 tenemos la cantidad de 3 defectos, para el día 2 no hubo ningún defectos, para el día 3 hubieron 8 defectos, para el día 4 9 defectos, para el día 5 6 defectos, para el día 6 7 defectos, para el día 7 4 defectos, para el día 8 9 defectos, para el día 9 8 defectos. Entonces lo que hacemos es hacer una sumatoria del total de defectos y dividirlo entre la cantidad de días, o sea 54, que es la cantidad de defectos, entre la cantidad de días, dándonos como resultado 6. 6 es la cantidad de quejas que se obtuvo por día. Entonces, muchos nos preguntamos, ¿pero qué es el 2.4495? Esa es la variación estándar, o sea, cómo varió durante los 9 días el servicio que se ofrecía de los taxis. O sea, cómo varió, cómo afectó, cómo varió dependiendo de los días que se ofrecía el servicio de taxis. Entonces, aquí el 13.3485, ese es el límite superior, el 6, que es la línea del centro, y el límite inferior, que no hubo nada. Más que nada, esto lo vamos a ver a continuación en la gráfica de este problema. Para el día 1 y para el día 2 hubo un descontrol en los defectos, pero a partir del día 3 se mantuvieron de manera normal. O sea que el servicio en los primeros días fue negativo porque los defectos influyeron mucho en el desarrollo de este servicio. Entonces esta compañía, la compañía de taxis, contrajo grandes optimizaciones a partir del tercer día hasta llegar a la meta, que fue el 9 días.
Nos vamos a ver el ejemplo de Arco. Arco es una empresa que se dedica a la venta de seguros y que tiene varios capturistas y que al día registran miles de seguros. Pero para efecto del problema, solo escogeremos a 20 capturistas y 100 registros, mostrándonos en la siguiente tabla pues el número de errores de cada uno de los capturistas y la fracción detectada de cada uno de los errores. Para la resolución de este problema nos iremos entonces al programa QM for Windows. Aquí en el programa vamos entonces a ver el resultado de nuestro problema, donde se refleja las 20 capturistas, el número de efectos de cada uno de ellos y la fracción detectada. Por acá en esta parte vamos entonces a ver los resultados. Dice que hay un total de defectos de 80. Este número 80 sale de la suma de todos los defectos y el total de la muestra que viene siendo 2000. Como sabemos, la muestra de los capturistas va a ser 20 y la muestra de los registros va a ser 100. Entonces se multiplica 20 por 100 que nos da 2000 y la división de 80 entre 2000 nos da un resultado de 0.04. Y el mismo programa entonces nos da la desviación estándar, que sería de 0.0196. Que esto refleja la cuantificación de la variación de los datos en nuestra gráfica. Aquí en esta parte vamos a ver que el mismo programa nos refleja de igual forma el límite inferior y el límite superior y la meta. Aquí vemos el límite superior que nos da un total de 0.0988 y vemos que hay un límite inferior de 0 y la meta que viene siendo 0.04. Entonces vamos a ver nuestra gráfica para ver si están dentro del control y cumpliendo los objetivos de la empresa, o hay que ver e investigar el objetivo de la causa de un mal proceso en la captura de los registros. Entonces vamos a ver que en nuestra gráfica se encuentra el límite superior, que es de 0.0988, y el límite inferior, que es de 0, y la meta, que es de 0.4. Entonces vamos a ver el comportamiento de cada uno de los capturistas en nuestra gráfica. Vemos que el capturista 1 tuvo un comportamiento bastante normal porque su punto está bastante cerca de la meta. De igual forma el punto 2, pero en el punto 3 y punto 4 los puntos se muestran bastante cerca del límite inferior, lo cual nos muestra que hay un problema en esos dos capturistas y que hay que ver la causa de por qué su control se está saliendo. Entonces vemos que el capturista 5 se mantiene en la línea de los objetivos de la empresa, y en el punto 5, 7, 8, 9, 10 y 11 mantienen entonces un comportamiento bastante normal. Y en el punto 12 vemos que el punto se acerca bastante al límite inferior, lo cual hay que investigar para así implementar medidas correctivas al respecto. Y vemos que en el punto 13, 14, 15 y 16 hay un comportamiento entonces bastante normal en estos capturistas. Ahora bien, en el punto 17 vemos que se sale entonces de el límite superior, lo cual nos indica que hay un problema serio que atender y que se debe enmendar de la forma más rápida. Entonces vemos que en el punto 18, que es el capturista, se mantiene un proceso bastante normal, pero en el punto 19 nuevamente hay una caída, que justamente el punto está en el límite inferior, lo cual hay que
investigar por qué sucede esto. Y en el punto 20 que vemos un comportamiento bastante normal porque está justo en la línea meta. En conclusión, podemos decir que los gráficos de control son de suma importancia, ya que gracias a ellos podemos detectar aquellos errores, defectos y cambios que se producen en un sistema de producción.